Bueno, se borró. El- entonces decía que eh, los ángulos directores es la magnitud de un vector unitario y se definen como coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, y esto es igual a uno, la magnitud de un vector unitario, donde alfa es el ángulo que forma la fuerza con el eje X, beta es el ángulo que forma la fuerza con el eje Y, y gamma es el ángulo que forma la fuerza con el eje Z. Entonces lo que tenemos son cosenos directores, y el coseno del ángulo alfa es igual a la componente de la fuerza con respecto a X dividido sobre la magnitud de la fuerza, coseno de beta es la componente Y de la fuerza dividido sobre la magnitud de la fuerza, y el coseno de gamma es igual a la componente de la fuerza con respecto a Z sobre la magnitud de la fuerza. Entonces, fíjense qué sucede si expresamos estos ángulos directores en función de su expresión vectorial. Lo que vamos a tener es que el coseno de alfa elevado al cuadrado va a ser igual a fx dividido sobre f elevado al cuadrado más el coseno de beta elevado al cuadrado. El coseno de beta es la componente y sobre fy. Entonces tendremos acá fy sobre f elevado al cuadrado más el coseno de gamma elevado al cuadrado, entonces la componente fz elevada al cuadrado dividido sobre f. Y recordemos nosotros que la fuerza resultante, la fuerza resultante, esto acá es como si nosotros tuviéramos fx elevado al cuadrado más fy elevado al cuadrado más fz elevado al cuadrado sobre, abajo tenemos un factor común en el denominador que es f cuadrado. Entonces acá tendremos f cuadrado, y recordemos que la magnitud de una fuerza, la magnitud de una fuerza la magnitud de una fuerza F es igual a la raíz de la componente Fx
elevado al cuadrado más la componente Fy elevado al cuadrado más la componente Fz elevado al cuadrado raíz, pero si elevamos al cuadrado la expresión de la izquierda y elevamos al cuadrado la expresión de la derecha, pues lo que nos va a quedar es que f elevado al cuadrado es igual a fx elevado al cuadrado más fy elevado al cuadrado más fz elevado al cuadrado. Y si reemplazamos este f elevado al cuadrado acá en la expresión de acá, nos va a quedar una división en la cual arriba vamos a tener fx elevado al cuadrado más fy elevado al cuadrado más fz elevado al cuadrado, y eso está dividido entre f, la magnitud de la fuerza elevado al cuadrado, y la magnitud de la fuerza elevado al cuadrado es fx cuadrado más fy cuadrado más fz cuadrado, fx cuadrados más fy cuadrados más fz cuadrados, y eso es igual a 1. Entonces, los cosenos directores no son más que vectores unitarios. Expresar una fuerza en vectores unitarios. Y la fuerza forma un ángulo. La fuerza forma un ángulo con cada uno de los ejes. El alfa es el que forma con respecto al eje X, el beta con respecto al eje Y el gamma con respecto a Z. Esos valores de alfa, gamma y beta, los valores de alfa, beta y gamma, tienen un valor que oscila entre 0 y 180 grados. Si el valor del alfa, del beta o del gamma es menor de 90 grados, entonces la componente de la fuerza con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z es positiva. Entonces, cuando el valor del alfa, el beta o el gamma se encuentra entre 0 y 90 grados, la componente de la fuerza en X, la componente de la fuerza en Y y la componente de la fuerza en Z son positivas. Pero si el valor de el alfa, el beta y el gamma es menor que 180 grados o mayor de 90 grados, entonces los valores de la componente de la fuerza X, de la componente de la fuerza Y y de la componente de la fuerza Z son negativos. Entonces, recordemos que si nosotros deseamos expresar una fuerza vectorialmente, simplemente multiplicamos su magnitud por el vector unitario y tenemos las componentes de esa fuerza. Cuando calculamos
vectores a lo largo de una línea, decíamos que la fuerza expresada vectorialmente es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el vector unitario. Si deseamos expresar entonces una fuerza vectorialmente con los ángulos directores, es que nosotros multipliquemos la fuerza por el vector unitario, que es el coseno de alfa multiplicado por i, más el coseno de beta multiplicado por j, más el coseno de gamma expresado por k. Entonces, de esa manera expresaremos la fuerza vectorialmente cuando nosotros conocemos esos ángulos directores. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Eso era lo que revisábamos en ese video de 56 minutos y nosotros vamos a revisar un par de ejemplos. Entonces los ángulos directores, voy a tratar de hacer un bosquejo acá. Acá tenemos nuestro eje Z, nuestro eje X, nuestro eje Y, y vamos a hacer el dibujo en el espacio de un vector para identificar los ángulos directores a cambiar los colores de los ejes. Por acá estará mi eje Y, por acá estará mi eje X y este es mi eje Z, que cumple con la regla de la mano derecha. Entonces acá tenemos eje X, eje Y, eje Z y en este punto acá tenemos el origen. Y voy a dibujar un vector en verde que iniciará acá en el origen y que termine acá en este punto. Entonces ese vector tiene un ángulo con respecto a cada uno de los ejes. Entonces con respecto al eje X, ese es el ángulo alfa. Con respecto al eje Y, es el ángulo beta, y con respecto al eje Z es el ángulo gamma. Entonces son mis ángulos directores que se expresan en función de los ejes X, Y y Z. Entonces el alfa, que está relacionado con el eje X, como ya lo mencioné, el beta, que está relacionado con el eje Y, y el gamma, que está relacionado con respecto al eje Z. Entonces fíjense que para ese vector todas las componentes van a ser positivas, las voy a hacer en amarillo.
Entonces, ese vector tiene esta componente, que es la componente X, que es igual a esta componente de acá, X. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, tendremos que, si va hacia afuera, cuando recordamos la regla de la mano derecha, es positivo. El vector, esto será la componente AX. Esta componente AX va hacia afuera de este vector. Vamos a ponerle nombre a ese vector. Digamos que ese es el vector A. Entonces, como va hacia afuera, regla de la mano derecha, AX es positivo, lo cual significa que el valor de alfa estará entre 0 y 90 grados, porque es positivo. Ahora voy a dibujar acá la componente Y de ese vector. Entonces será esta componente de acá, que va hacia adentro del eje Y, es esta misma de acá, es paralela. Esa es mi componente AY, es paralela a esta componente de acá, es la componente AY, y como va hacia adentro del eje X, AY es positiva, o sea que el ángulo beta está entre 0 y 90 grados. Y nos faltará la Z, que la voy a hacer por acá en negro. Entonces, esa Z es esta componente de acá, que es paralela con este valor de acá o este valor de acá. Y esa va a ser mi componente AZ. Entonces, para este caso, todos los ángulos alfa, como la componente X es positiva, va a estar entre 0 y 90. Beta, como la componente Y es positiva, va a estar entre 0 y 90. Y gamma, como la componente Z es positiva, va a estar entre 0 y 90. Pero si nosotros dibujamos este vector A, no acá, sino que lo dibujamos hacia adentro, lo dibujamos hacia acá, ¿cuál componente ahí va a ser negativa? Si dibujo esto, lo traslado hacia acá, o sea, este mismo octaedro, pero ahora la fuerza la coloco así, digamos que esto sea una fuerza un vector B. ¿Cuál componente o qué valor va a estar entre 0 y 180? ¿El del alfa, el del beta o el del gamma? ¿Cuál componente es negativa si el vector va en ese sentido? La componente en Y. Entonces, cuando nosotros calculemos el ángulo beta, este valor de beta va a ser negativo, porque va a estar entre 90 y 180 grados. Y los cosenos entre 90 y 180 oscilan entre 0 y -1. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la ubicación del vector, los cosenos directores podrán ser positivos o podrán ser negativos. También revisamos las proyecciones de unas fuerzas, es decir, que las fuerzas están proyectadas en un plano. Entonces, cuando están proyectadas en un plano, se veían en un color. Entonces, por ejemplo, este vector voy a hacer, él está inclinado hacia afuera y voy a hacer un plano de proyección en un color amarillo. Entonces,
Entonces, ese es un plano de proyección, porque está rotado. Esto está rotado, no está aquí en este plano. Y ese plano de proyección voy a colorearlo. Entonces, ese es un plano que está rotado con respecto al eje Y, ¿sí? O sea, no está exactamente en el plano YZ, sino que él está rotado, ¿sí? Y al estar rotado, entonces ese vector A, yo tendré que proyectarlo a un plano en el eje XY y mi vector va a tener la componente AZ. Entonces acá va a estar mi componente AZ. Y aquí abajo va a estar, digamos que esto es una componente AXY, por llamarla de esa forma. Es esta componente que está aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, este vector A, que está en un plano proyectado, en ese octaedro, puede tener un ángulo que lo llamo el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta. Entonces, en ese plano proyectado, yo puedo definir el seno del teta, puedo definir el seno de teta como el valor opuesto que es lo que está al frente del ángulo teta en este plano proyectado, o sea, AZ, dividido sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es la magnitud que tiene el vector A. Es decir, que mi componente AZ es igual a la magnitud del vector A multiplicado por el seno de teta. Entonces ahí lo que tengo es la componente AZ cuando está proyectada en un plano. Ahora, si yo deseo esta fuerza acostarla acá, entonces voy a tener la componente AXY. Y si está pegada al ángulo es coseno. Entonces, ahí tendremos nosotros que el coseno del ángulo teta va a ser igual al adyacente, que es el lado que está pegado al ángulo, o sea, AXY, dividido sobre la magnitud, que es A. Entonces ahí tendremos que la componente AXY va a ser igual a A por coseno del ángulo teta. Pero ahora yo necesito proyectar mi fuerza, a la componente X y a la componente Y, porque esta fuerza que está acá está proyectada pero en el plano. Entonces yo tendré un ángulo que puede ser este ángulo de acá o que puede ser el ángulo de adentro, cualquiera de los dos ángulos que son conocidos. Y ahora tendré este plano que lo voy a hacer en otro color. Y este ángulo que hay entre el eje X y el eje Y es de 90 grados. Y si yo conozco este ángulo en la planta, que le doy un nombre, un ángulo phi, y voy a colorear esa proyección de la fuerza
que hicimos a este plano de acá. Y este es mi ángulo phi en el plano. Al conocer la componente AX, si la multiplico por el coseno, obtengo la componente AX. Y si la multiplico por el seno, obtengo la componente AY. Entonces, esta es la hipotenusa, esta es la componente X y esta es la componente Y. Entonces, ahí nosotros podríamos decir que el seno de phi es igual al cateto opuesto, que es AY, phi AY, dividido sobre la hipotenusa de ese triángulo, que es AXY. Y AXY es la proyección de la fuerza en 3 dimensiones al plano XY. Entonces, tendremos allí que al despejar nos va a quedar que la componente AY va a ser igual a AXY por el seno de phi. Pero ya sabemos que AXY es A por coseno de teta. Significa entonces que el HY o la componente Y es igual a A por coseno de teta multiplicado por seno de teta. Entonces acá tendremos la componente Y de este vector en 3 dimensiones cuando está proyectado en un plano. Y tenemos la componente X de este vector en 3 dimensiones cuando está proyectado en un plano y lo acostamos para luego proyectarlo al eje. Nos faltará entonces de allí el vector AX. Entonces de ese vector AX lo mismo, como está pegado al ángulo es coseno, entonces tendremos que el coseno de phi es igual a la componente AX sobre la diagonal, que es AXY. Y de acá tendremos entonces que la componente AX es igual a AXY multiplicado por coseno de phi. Pero sabemos que AXY es A por coseno de teta. Nos queda entonces que AX es igual a XY, que es a por coseno de teta, multiplicado por coseno de phi. Y con eso tenemos entonces las componentes vectoriales de un vector que está proyectado en el plano. Entonces acá tendremos la componente Z, la componente Y la componente X. Por decirlo, nuestras fuerzas pueden estar a lo largo de una línea. Entonces, si las fuerzas están a lo largo de una línea, nosotros la expresamos vectorialmente como la fuerza
multiplicada por el vector unitario. Las fuerzas pueden estar expresadas con ángulos directores, entonces simplemente multiplicamos la fuerza por el ángulo director. O las fuerzas pueden estar expresadas en un plano, lo que hacemos es proyectar las componentes de la fuerza, primero la componente Z en esa proyección, acostamos el vector, acá está la Z, acostamos el vector y luego proyectamos la fuerza al eje X o al eje Y. Es decir, que las fuerzas en 3 dimensiones nosotros podemos expresarlas como una fuerza a lo largo de una línea, entonces si deseamos expresar esa fuerza vectorialmente es la magnitud de la fuerza multiplicado por el vector unitario que es el vector posición sobre la magnitud del vector posición y esto que está acá es el vector unitario. Podemos expresar la fuerza con ángulos directores. Entonces la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por los ángulos directores, coseno de alfa por i más coseno de beta por j más coseno de gamma por k. O se pueden expresar fuerzas que están proyectadas en planos. Entonces, para las fuerzas en planos, acá lo que se hace es que se obtiene la fuerza Fz lo segundo es que se proyecta la fuerza al plano que corresponda y lo tercero es que se proyecta la fuerza en el plano a los ejes cartesianos que corresponda. Entonces, estas son las 3 maneras como nosotros podemos expresar las fuerzas en 3 dimensiones, vectorialmente. Una, fuerza a lo largo de una línea, otra, fuerza si conocemos sus ángulos directores, y la otra, cuando la fuerza está proyectada en los planos. Entonces, cuando son planos aparecen achurados. Cuando son ángulos directores, no aparecen achurados, sino que aparecen los ángulos directamente. Preguntas, dudas, hasta allí quién tiene, muchachos.
Ok, entonces revisemos problemas adicionales a los que estaban propuestos en el video. Entonces, el primer problema es que vamos a especificar los ángulos de F1 y F2 y vamos a expresar cada fuerza del vector de manera cartesiana. Entonces, estos son planos. Entonces, esta fuerza F1 tiene un ángulo de 30 grados y esta fuerza está proyectada, es un plano inclinado. Entonces, aquí ese plano inclinado es este plano que está acá. Es un triángulo entonces, es un triángulo que está rotado. Entonces, la fuerza va a tener una componente Fz que va a estar enfrente del ángulo de 30 grados. Esta fuerza que está acá la vamos a llamar Fz1 y Fz1 está enfrente del ángulo de 30 grados. Y esta componente de acá abajo, que va a ser la proyección de esta fuerza cuando la acuesto acá, la proyección de la fuerza al plano X, Y. Y ya luego esta fuerza, cuando la tenemos proyectada en el plano XY, forma un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. ¿A qué va a ser igual la componente Fz1 de esa fuerza? ¿Quién me ayuda? Fz1 de esa fuerza, ¿a qué va a ser igual? Mi componente Fz1, ¿a qué va a ser igual? ¿Dónde está el Fz? ¿Al frente de 30 o pegado al 30? Entonces voy a hacer aquí ese triángulo como si estuviera en el plano, pero él no está en el plano, está rotado. Entonces, acá tiene la magnitud de F1 que es 80 libras. Este ángulo de acá es de 30 grados. Y este es Fz1 y este es Fz no, Fxy, la proyección de la fuerza en el plano XY. Fxy. Este plano que está acá es este plano que se encuentra acá, pero está rotado. Lo hago para que identifiquemos. Fz1, si está al frente del ángulo, es seno o coseno. Seno, es decir, que esa fuerza va a ser igual a 80 libras multiplicado por seno de 30 grados. Es esta componente Fz1. Preguntas, ¿ahí quién tiene de eso? Fz1 es más o menos positiva o negativa. ¿Cómo es Fz1? ¿Positiva o negativa? Positiva, regla de la mano derecha, la punta va hacia arriba, es positiva. Ahora, esta fuerza yo la voy a acostar acá, que es esta fuerza que está acá,
la voy a acostar. Entonces, para acostarla, si está pegada al ángulo, es coseno. Y esa será la fuerza F, X, Y, lo que llamo la fuerza proyectada en el plano XY. Entonces tendremos que F, X, Y va a ser igual. Como está pegada al ángulo, entonces será 80 por coseno de 30 grados. Acá tendremos 80 libras por coseno de 30 grados. Y ahora proyecté esa fuerza a un plano, ¿sí? Y este plano que está acá, vamos a calcular estos valores, 80 por seno de 30. Esto es 40 libras. Y 80 por coseno de 30. 69.28 libras. Y ahora estoy en un plano, entonces que aquí va a tener una componente Fx y aquí va a tener una componente Fy. La Fx está pegada o al frente del ángulo de 40. Entonces, ahora esa fuerza está con un ángulo de 40. Voy a levantar esto en un plano y es como si yo tuviera mi fuerza Fx, Fxy, entonces mi fuerza Fxy que vale 69.28 libras. Como si acá tuviera mi Fx y como si acá tuviera mi Fy y el ángulo que tiene esa fuerza con respecto a X es de 40 grados. Lo que hice fue que levanté este triángulo de acá. Acá está en un plano, entonces acá hice como su proyección para verlo más claro. Esta diagonal que es Fxy, Fxy que vale 69.28, 69.28. Con el eje X tiene un ángulo de 40 grados, acá tiene un ángulo de 40 grados y Fy está al frente. ¿A qué va a ser igual entonces mi componente Fx? En este triángulo de acá. Fx a qué va a ser igual. Muchas gracias. 69.28 libras por coseno de 40 grados. O sea, lo hice por partes. X, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Regla de la mano derecha. Cuando el X sale, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Ah, no, acá porque hice la proyección de esto, ¿no? Acá, lo hice mal, o sea, lo que hice fue que esto lo alcé, pero yo voy a ver esta fuerza acá, este Fx es positivo, ¿sí? Hice el triángulo acá para que pudiéramos identificar la componente X y la componente Y, pero este es el que yo miro acá, sale
Si lo veo aquí en este plano, lógicamente fx es negativo porque va hacia la izquierda. Pero lo dibujé aquí para inclinar esto, identificar cuál es la diagonal, cuál es la componente x y cuál es la componente y. Listo, entonces ese fx es positivo y ahí tendremos 69.28 por el coseno de 40 grados y eso es 53.07, positivo también. Fx es igual a 53.07 libras. ¿Y el Fy a qué va a ser igual? El Fy a qué va a ser igual. Si está al frente del ángulo es seno, entonces va a ser igual a 69.28 libras multiplicado por el seno de 40 grados. Pero yo voy a mirar mi componente y aquí, va hacia afuera, entonces es negativo. Es decir, que aquí tendremos esto igual a 69.28 por el seno de 40, eso será 44.53 libras, y como veo que sale, o sea, va fuera esta misma componente de acá, eso es negativo. Entonces esa fuerza F1, si la quiero expresar vectorialmente, será igual entonces F1 igual en X tiene X tiene 5307 multiplicado por el vector unitario Y. En Y tiene menos 44.53 multiplicado por el vector unitario J. Y en Z tiene 40 libras multiplicado por el vector unitario K, y todo eso está multiplicado por la unidad de libras. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces ya nosotros expresamos la parte que nos dice que expresemos la fuerza F1 vectorialmente, ¿sí? Y ahora nos pide expresar los ángulos directores de esa fuerza F1, es decir, el ángulo alfa que forma la fuerza con respecto al eje X, el ángulo beta que forma la fuerza con respecto al eje y el ángulo gamma que forma la fuerza con respecto al eje Z. Entonces mis ángulos directores, recordemos que no es más el coseno del ángulo alfa 1, pues será igual a la componente X dividido sobre la magnitud de F. El ángulo director beta de la fuerza 1 es igual a la componente Y dividido sobre la magnitud de la fuerza, y el ángulo alfa de la fuerza 1 será la componente Z dividido sobre la magnitud de Z. Entonces recordemos que X es lo que está multiplicado por Y es lo que está multiplicado por J y Z es lo que está multiplicado por K. ¿Y cuánto es F? Entonces ya sabemos que F es 80 libras.
Por lo tanto, igual si nosotros hacemos el ejercicio, este valor elevado al cuadrado más este valor elevado al cuadrado más este valor elevado al cuadrado, debe darnos 80, que es la magnitud de la fuerza de F1 cuando le damos la raíz cuadrada. Tendremos entonces que el coseno de alfa 1 es igual Fx sobre la magnitud 53.07 libras sobre la magnitud de F, que es 80 libras. Entonces acá tendremos que el ángulo alfa 1 es igual, ¿alguno que me regale ese valor, por favor? Cuarenta y ocho, 44 me da a mí ese valor. El coseno de beta 1 pues va a ser igual. La componente z es menos 44,53 sobre la magnitud de la fuerza, que es 80 libras. Entonces acá tendremos que el ángulo director beta 1 es menos 44,53 entre 80, arco seno 123,82 grados. Entonces, ¿qué nos está diciendo si está entre 90 y 180 que la componente es negativa? ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Entonces, negativa, ¿por qué? Aquí vemos claramente que la componente y va hacia afuera de la mano. Hacia adentro sería positiva. Como va hacia afuera, es negativa. La componente x va hacia afuera. Como va hacia afuera es positiva. Si iría hacia adentro, el ángulo tendría que darnos entre 90 y 180 para la componente x. Y el z va hacia arriba, entonces el ángulo debe darnos entre 0 y 90. Chequemos. El coseno del ángulo gamma 1 es igual entonces su componente de z, que es 40 libras, dividido, gracias Alejandro, sobre 80 libras. Entonces acá tendremos que el ángulo director gamma 1 es igual a 60 grados. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Expresemos la fuerza de F2 vectorialmente. Entonces la fuerza de F2 vectorialmente va hacia abajo a lo largo del eje Z. Significa que en los otros ejes su componente es 0. Como va hacia abajo, este valor es negativo. Significa que F2 expresado vectorialmente él tiene 0 en I, tiene 0 en J y tiene menos 130 en K. Todas esas unidades estarán en libras. ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? 130. Entonces nos quedará que el coseno del ángulo alfa 2 es la componente Fx2 sobre la magnitud de F2.
La componente fx2 es la que está multiplicada por y, es 0. O sea, acá tendremos 0 dividido entre la magnitud de f2, que es 130. Y el coseno de 0 es 90 grados. El ángulo director de el beta 2, entonces tendremos coseno de beta 2 va a ser igual a la componente y de 2 sobre la magnitud de f2. La componente de y es la que está multiplicado por j, entonces acá tendremos 0 sobre la magnitud, que es 130, y acá nos queda entonces que el ángulo director beta 2 es igual también a 90 grados. Y nos hace falta el ángulo director gamma 2, entonces coseno de gamma 2 es igual a la componente z 2 sobre la fuerza de 2. La componente z es la que está multiplicada por k. Acá tenemos menos 130. Dividido sobre la magnitud, que es 130. Entonces, el ángulo gamma 2 es igual a 180 grados. Entonces recordemos que magnitud es raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Un número negativo elevado a una potencia par es positiva, le hallamos la raíz y es 130, que esa será la magnitud de F2. Entonces cuando colocamos flechitas tendremos nuestros ángulos directores. Entonces tendremos la fuerza 1, que tiene un ángulo director de 48, beta 1, 123 y alfa 1, 60 grados. Es decir, acá tengo mi fuerza F1, voy a expresarla. Entonces el ángulo que forma mi fuerza con respecto al eje X, este será mi alfa 1, que nos dio 48 grados. El que forma con el eje Y, beta 1, que nos dio 123 grados, y el ángulo que forma con respecto al eje Z, que será gamma 1, que nos dio 60 grados. Esos serán los ángulos directores de la fuerza F1. De la fuerza F2, entonces lo hacemos en otro color. El ángulo que forma esta fuerza acá es el alfa 1, que nos dio 90 grados. El ángulo que forma esta fuerza acá, que nos dio beta 1, 90 grados. Y el ángulo que forma con respecto al eje Z, esas son dos. Gamma 2 2 y 2. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene, muchachos?
F2 acá. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre el eje X y el eje Z? ¿Cuánto es? Entre dos ejes, ¿cuánto es ese ángulo? Voy a hacerlo aquí en planta. Este es mi eje X y este es mi eje Z. ¿Cuánto es ese ángulo? 90 grados. Acá tenemos el ángulo entre el eje Z y el eje Y. Voy a hacerlo acá también. Entre el eje Z y el eje Y. Este ángulo es de 90 grados. ¿Y cuánto es el ángulo que hay desde el eje Z positivo hasta el eje Z negativo? 180 grados, o sea, como si yo tuviera Z positivo y acá Z negativo. Entonces, de aquí hasta acá tengo 90 y de aquí hasta acá tengo 90. 90 más 90, 180. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Gracias, Rosarito. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Sí, 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 sí. Ya les comparto el video al final de la clase. Entonces, en este problema, lo que nos dieron, como está achurado, unos colores azulito oscuro y un azulito más claro, es una fuerza que está proyectada en unos planos. Ahora vamos a revisar con ángulos directores. Con ángulos directores lo que aparece son curvitas entre los ejes, que es el siguiente problema que vamos a revisar acá. Entonces, fíjense que son flechitas. Entonces acá hay una flechita 70 grados con respecto al eje Y. Aquí hay otra flechita 30 grados con respecto al eje X. Y la fuerza tiene una magnitud de 250 libras. Fíjense, voy a hacer las proyecciones de las componentes de la fuerza para que nos demos cuenta. Entonces, la fuerza Y, la componente Y de esa fuerza, va hacia adentro, es un valor positivo. Es la razón por la cual el ángulo director con respecto al eje Y es de 70 grados. La componente de la fuerza X, entonces la componente de la fuerza X va hacia afuera, o sea que es positiva, es la razón por la cual el ángulo que forma con respecto al eje X es positiva. Y la componente Y, ¿cómo va? ¿Hacia arriba o hacia abajo de esa fuerza? Si la ven, ¿cómo va? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba la componente Y va hacia arriba o va hacia abajo? Z, perdón, la Z. Hacia abajo. Entonces, este iría aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces, como va hacia abajo es negativa. Eso significa que el ángulo director que nos hace falta debe ser negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos dice que el cable que se muestra tiene una fuerza de 250 libras
y la idea es expresar la fuerza F de manera vectorial, ¿sí? Entonces tenemos dos ángulos directores y nos falta uno. Lo calculamos de una manera muy simple, donde el coseno del ángulo alfa elevado al cuadrado más el coseno del ángulo beta elevado al cuadrado más el coseno del ángulo gamma elevado al cuadrado deberá ser igual a 1. Entonces, acordémonos de la fórmula de ángulo director. Ángulo director nos dice que el coseno del ángulo alfa es igual a la componente fx dividido sobre la magnitud de f. O que el coseno de el ángulo beta es igual a la magnitud de y sobre la magnitud de f, o que el coseno del ángulo gamma es igual a la componente fz sobre la magnitud de f, si yo conociera las componentes x, y, z. Pero como conozco los ángulos, ¿cuánto es el ángulo alfa? El ángulo alfa, ¿cuánto es? En la figura, ¿cuánto es el ángulo alfa? Alfa, ángulo que forma el eje X con respecto a la fuerza. O sea, ese alfa, ¿cuánto será? 30 grados. Entonces tengo aquí, alfa es 30 grados. El ángulo beta, ¿cuánto es? Ángulo que forma el eje Y con la fuerza. 70 grados. Y hay una que va a ser desconocida, que es el gamma, y es el que vamos a hallar, el ángulo gamma. Entonces voy a aplicar el coseno del ángulo y lo elevo al cuadrado. Coseno de alfa, entonces tendré coseno de 30 grados elevado al cuadrado. Acá tengo coseno de alfa elevado al cuadrado. Alfa es 30 grados elevado al cuadrado. Más coseno de beta. Beta es 70 grados, 70 grados. Y lo elevo al cuadrado. Más el coseno al cuadrado de alfa. La suma de los cosenos directores al cuadrado, eso debe ser igual a 1. Entonces voy a operar coseno de 30 y ese valor lo elevo al cuadrado. Coseno de 30 grados elevado al cuadrado, ese valor es de 0,75. Más el